Bienvenidos, bienvenidas a esta edición central de MB Noticias en el martes 3 de octubre. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Julieta? Es un gusto compartir la conducción contigo. Lógicamente, darle la bienvenida a quienes nos siguen diariamente del otro lado y anunciarles que hoy tenemos mucha información, como siempre, y más todavía en los comienzos de semana, pero particularmente mucha información que llega desde el Palacio Legislativo. Es verdad, se están moviendo las dos cámaras, sí. Algo que no es tan común. Les comentamos que desde las 10 de la mañana transcurre la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por la gestión de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. En medio de denuncias por clientelismo, el canciller anunció que el Poder Ejecutivo adoptó medidas entre las que se destaca la realización de concursos como regla general. ¿Y qué dijo Arbeleche? Bueno, la ministra explicó los mecanismos por los que la delegación uruguaya recibe fondos y señaló que el presupuesto aprobado por el organismo no puede ser modificado por el Poder Ejecutivo. Por su parte, el diputado interpelante, el Frente Amplista Nicolás Viera, dijo que el gobierno no respondió a sus preguntas y que ambos ministerios tienen responsabilidad política. Pero no solamente se mueve el Palacio Legislativo. Por eso mismo ya compartimos el resto de los titulares. El Senado aprobó la rendición de cuentas en general con los votos de toda la coalición de gobierno. Mañana, a partir de las 10, retoman para votar en particular. La justicia pidió a Interpol que ponga en lista roja a los narcotraficantes González Vica y Leanda Costa, que se fugaron estando en prisión domiciliaria. Este jueves, el PIT-CNT y diversas organizaciones comenzarán a recolectar firmas para generar la consulta popular sobre aspectos previsionales. Se precisan 270.000 adhesiones. La mesa política del Frente Amplio aprobó las bases para un diálogo sobre seguridad social, en el que se convocaría a partidos, organizaciones y personas expertas si la fuerza política llegara al gobierno en 2025. Estudiantes ocuparon las facultades de Ciencias Sociales, Comunicación e Información y Psicología de la Universidad de la República en reclamo de mayor presupuesto. En Información y Comunicación, docentes se sumaron. El Ministerio de Ambiente analiza aplicar una segunda multa a la empresa UPM2 por vertidos irregulares en una cañada causando mortandad de peces. El diputado cabildante Rafael Menéndez solicitará convocar al ministro Bouvier a la Comisión de Ambiente. Las exportaciones de septiembre cayeron 9% en comparación con el mismo mes de 2022, mientras que la caída llega a 18% si se compara lo exportado en los primeros 9 meses del año con el mismo periodo del año pasado, según datos de Uruguay 21. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afronta un duro periodo de negociaciones con los partidos nacionalistas e independentistas para formar un nuevo gobierno. El rey Felipe VI lo designó formalmente como candidato. Tras un año de peticiones de parte del gobierno haitiano, la ONU aprobó una intervención militar extranjera en ese país con el fin de restablecer el orden en medio de una dramática situación de seguridad. TV Ciudad, emisión que se puede seguir en vivo a través de YouTube, también por tvciudad.uy, aquí también Uniradio 107.7 en FM en Montevideo y cercanías, radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy, por esa vía, como siempre, también están las noticias que llegan ahora desde móviles que presenta Julieta. Así es, Martín, vamos a estar compartiendo la información de lo que sucede fuera del estudio. Vamos a comenzar contactándonos con Martín Duarte, que se encuentra, como decíamos, en el plenario del Palacio Legislativo. Adelante, Martín. ¿Cómo están, compañeros? Sí, se viene desarrollando desde las 10 de la mañana esta interpelación con la presencia de los ministerios, en este caso de Economía y también de Relaciones Exteriores, Bustillo y Arbeleche presentes aquí, además de su equipo y las delegaciones, en particular de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. En estos momentos está hablando el miembro interpelador, Nicolás Viera, que ha planteado desde las 10 de la mañana una cantidad de preguntas que han venido desarrollándose a lo largo de la sesión. Ha habido parte de explicación por parte de las delegaciones y todavía no se abrió la lista de participación de oradores del resto de los legisladores. Así que en un ratito seguramente vengamos con alguna conferencia. Está previsto un cuarto de intermedio en algunos minutos para charlar con la prensa acerca de lo que viene dejando esta sesión, que se prevé que termine en altas horas de la madrugada. Gracias, Martín. También están sucediendo cosas, pero más vinculadas a la cultura, en la Intendencia de Montevideo. Y allí está nuestro compañero Diego Martini. Adelante, Diego.
Así es, Julieta Martín, buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en la Intendencia de Montevideo, donde se está realizando el lanzamiento de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, en este caso con el lanzamiento en la Sala Azul, con la presencia de la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, pero también con autoridades del gobierno, encabezadas por el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también por el Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y por el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Así que veremos la palabra de quien podemos tener en algunos minutos. Al comienzo de la edición de hoy, Julieta decía que la jornada era muy intensa en las dos cámaras del Palacio Legislativo. Ya vimos en vivo lo que está pasando en la Cámara Baja. Bueno, en la Cámara Alta, en el Senado, hoy se aprobó en general el proyecto de ley de rendición de cuentas. Y los senadores, uno de la oposición, Mario Vergara, el otro del oficialismo, Rodrigo Blas, hablaron, dijeron. Proyecta cosas muy interesantes hacia adelante, ¿no? El inicio de un plan de salud mental y adicciones que el Uruguay tenía postergado desde siempre, poder darle respuestas a esos uruguayos y uruguayas que sufren todos los días en su familia o en sí mismos este problema, unas asignaciones importantes para la universidad. Es una mala rendición sin mayores sorpresas porque no aparecen recursos significativos para ninguna de las necesidades sociales, ¿verdad? Ni educación, ni salud, ni vivienda, ni ayuda social. Lo venimos comentando, Martín, hay una interpelación llevándose a cabo en la Cámara de Diputados y habló durante esta jornada el canciller Francisco Bustillo, señaló medidas estructurales y coyunturales que se han tomado en esta Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Por ejemplo, dijo que se estableció como regla general la realización de concursos para el ingreso y el ascenso del personal. Por razones de orden internacional, y me refiero al convenio de 1946, el Estado uruguayo está obligado a abonar los sueldos de los delegados y los gastos de obras e instalaciones en común en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. En segundo lugar, la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande es quien aprueba su presupuesto de gasto e inversiones. En tercer lugar, el Poder Ejecutivo recibe el presupuesto del CTM e incluye la parte correspondiente a rentas generales en el proyecto de ley de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal, sin tener la potestad de modificar o rechazar el presupuesto votado por la propia CTM. Cuarto, el Poder Legislativo, de conformidad a las normas reseñadas precedentemente, es el destinatario final de la información referente a la ejecución de los presupuestos de la CTM y es el que aprueba los créditos para financiar el presupuesto para ejercicios futuros. Finalmente, el financiamiento del presupuesto aprobado por la CTM, ya sea por la vía de la autorización legislativa de los créditos, por la vía del refuerzo presupuestal o de la Comisión por Administración, es un compromiso debido impuesto por el convenio de 1946, suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina. Seguimos con la interpelación, vamos por partes. Vimos a Arbeleche que habló del origen de los fondos que recibe la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta. ¿Qué puede y qué no puede hacer el Poder Ejecutivo? Por lo menos esa es su versión y nos queda pendiente repasar lo que dijo el canciller. Así sí, porque son dos los miembros del Poder Ejecutivo que están siendo interpelados y habló sobre algunas modificaciones de este organismo binacional, Francisco Bustillo. En la relación a las medidas de naturaleza estructurales, el Poder Ejecutivo presentará en estos días al Poder Legislativo un proyecto de ley por el cual los delegados uruguayos ante dichas comisiones se encontrarán comprendidos en un régimen similar, está bajo estudio, a lo que puedan ser los directores de entes autónomos y servicios descentralizados. La definición no está tomada, pero va por ese camino. Es decir, que estarán incluidos en cuanto a la forma de designación, incompatibilidades, etc. En cuanto a las medidas de coyuntura, además de aceptarse la renuncia del presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta, se adoptaron las siguientes decisiones. El Poder Ejecutivo instruyó a la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, 1, que proceda a realizar las gestiones necesarias para modificar el estatuto del personal de la comisión, en especial en lo referente al alcance de los retiros incentivados, formas de ingreso del personal a la Comisión Técnica Mixta, con especial referencia a los cargos no gerenciales. En lo que refiere a los retiros incentivados,
La propuesta, la instrucción que dimos es que de ninguna manera pueden revestir un carácter o pueden superar lo que está establecido por la legislación nacional uruguaya o argentina. Esos son los topes. Asimismo, se instruyó a la delegación uruguaya para que los cargos en la Comisión Técnica Mixta sean cubiertos con nacionales uruguayos, siendo realizados como regla general mediante el procedimiento del concurso. Finalmente, se instruyó que los cargos ingresados por designación directa del año 2020 en la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande deban transformarse en cargos contratados. Pasamos ahora, Martín, si te parece, a la agenda judicial, porque la fiscal Alicia Ghione solicitó la formalización de la investigación contra el senador Gustavo Penades y el profesor Sebastián Mauvecín por delitos sexuales contra menores de edad. Habló el abogado Juan Raúl Williman, que representa a varias de las víctimas, y dijo que hay suficiente evidencia para justificar la imputación contra el legislador. La Fiscalía viene trabajando muy seriamente en la recolección de evidencias y viene recolectando evidencias independientemente de, ya no es una evidencia, es un medio de prueba, las declaraciones anticipadas, porque las declaraciones anticipadas ante el juez de garantía ya son prueba judicial y no evidencia. Pero bueno, separemos los tantos. Tomó estas declaraciones anticipadas, lo cual me parece que estratégicamente es lo correcto, ya tiene prueba judicial que eventualmente podrá trasladar a un juicio oral y público, pero además siguió recolectando evidencias. En este sentido, Williman aseguró que las pericias de los teléfonos celulares son elementos que seguramente coadyuvan a la imputación contra Penades, pero la valoración de los hechos imputados recién se conocerá en la audiencia de formalización. La Fiscalía, cuando presenta el escrito, no presenta un escrito que hace todas esas explicaciones. Esas explicaciones se van a dar de forma oral y en audiencia. Entonces ahí, cuando, como le decía, plantee los hechos, ¿no?, que tienen apariencia delictiva y que le atribuye a cada imputado, a partir de esos hechos realiza las calificaciones jurídicas. En cuanto a las participaciones, claramente son distintas, esto ya es sabido, que cumplían roles distintos, y bueno, nosotros también estamos a esa audiencia para ver las calificaciones jurídicas que va a hacer en definitiva la Fiscalía, ¿no? Ante estos hechos, desde el Frente Amplio se recordó que inicialmente, cuando surgieron las primeras denuncias en contra de Penades, el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, lo respaldaron. Y el Partido Nacional, desde el Partido Nacional, señalaron que el imputado ya no se encuentra en esa colectividad política. Yo no soy de pegarle en el piso a los compañeros, no digo a Penades, sino a los compañeros de su sector, así que vamos a esperar con tranquilidad el veredicto y que se termine esta pesadilla. ¿Qué se le dice a la militancia? A la militancia se le dice que en el Partido Nacional no hay lugar para este tipo de cosas. Veremos cómo reacciona frente a eso la jueza, que es la que tiene que tomar la decisión. Conocemos hoy, por trascendido de prensa y por alguna declaración, cuál va a ser la solicitud fiscal. Luego veremos qué hace. Pero nosotros lo miramos simplemente con atención. El senador Penades ya no forma parte del cuerpo, ya no forma parte del Partido Nacional y estamos a la espera de conocer la verdad sobre estos hechos. Por su parte, desde el Frente Amplio, el senador Mario Vergara afirmó que el tema está en el tapete porque involucra a un legislador del oficialismo y criticó las declaraciones de autoridades de gobierno que pudieron entorpecer la investigación. Recordemos que rápidamente el ministro del Interior, el presidente de la República salieron a defender a su amigo y a de alguna manera denigrar las denuncias en este tema. Bueno, eso fue muy inconveniente, es algo que no se debió hacer. La propia fiscal, cuando pide al Parlamento el desafuero del senador Penades, lo pone en negro sobre blanco, de que las declaraciones públicas de los jerarcas de gobierno habían obstaculizado la investigación y las denuncias. Cambiamos de tema. Este jueves el PIT-CNT y diversas organizaciones sociales presentarán la campaña para ir hacia un plebiscito que reforme aspectos provisionales. Y la, recolección de firmas va a empezar el mismo jueves. Desde la organización o desde la campaña se entiende que antes de fin de año deberían estar las adhesiones necesarias para habilitar el plebiscito.
Para habilitar el plebiscito hace falta la recolección del 10% de las firmas del padrón electoral, unas 270.000, y su presentación ante la Corte Electoral antes del 27 de abril. La iniciativa plantea que se establezca en la Constitución la edad mínima de retiro a los 60 años, la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo nacional y la eliminación de las AFAP. Se definió, el jueves 5 de octubre a las 12:30 una conferencia de prensa para hacer el lanzamiento de la juntada de firmas. Se definió la comisión central y la comisión pro plebiscito, que va a estar conformada por sindicatos y organizaciones sociales para ya empezar la campaña, principalmente para poder abarcar a todo el país y con una propuesta de poder llegar ya a noviembre-diciembre superando la cantidad de firmas que necesitamos tener, como para poder llegar con el doble o triple de lo que se necesita a la Corte Electoral. En el interior ya hoy los plenarios, porque hoy fue una mesa representativa ampliada, se llevaron las papeletas, está abierto cada plenario a toda organización barrial o a quien se quiera acercar para llevar adelante la campaña, y se van a hacer barriadas, tanto en Montevideo como en el interior también. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Está lejos de terminar la interpelación al ministro Bustillo y a la ministra Arbeleche por Salto Grande en el Palacio Legislativo, pero hay conferencia de prensa, así que ya mismo vemos y escuchamos. Allí está Martín Duarte. Para MBD Noticias Edición Central hablará el diputado interpelante, Nicolás Viera, del Frente Amplio. Así es, Martín, está por comenzar, luego de lo que fue este cuarto intermedio, la conferencia de prensa que va a brindar el Frente Amplio, encabezada justamente por Nicolás Viera, que es el miembro interpelante, luego de lo que ha sido estas horas que comenzó sobre las 10 de la mañana. Lo dejamos con la conferencia. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar acá. Como lo han podido ver, hace unas cuantas horas que venimos escuchando ensayar explicaciones a los ministros, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía y Finanzas, para tratar de explicar el desastre que han ocasionado en Salto Grande. El diputado Viera ha sido claro y contundente. Esto no tiene otra definición más que clientelismo. Y en ese sentido me parece bueno poder pasarle la palabra para que puedan hacer las preguntas que estimen conveniente. Bien, con total y absoluta responsabilidad, el Frente Amplio ha encabezado esta interpelación al ministro Bustillo y a la ministra Arbeleche. Entendemos de que el gobierno se ha entregado con este tema, que ha aceptado de forma explícita que hay irregularidades en Salto Grande, que hay ingresos a dedo en Salto Grande y que hay un uso de los recursos públicos en beneficio de dirigentes políticos de la lista 404 en el caso de Albizu y de Vamos Salto en el caso del Partido Colorado, para que sea la Comisión Técnica Mixta un trampolín de lanzamiento de plataformas electorales con la plata de todos los uruguayos. Eso quedó claramente reflejado en que el Ministerio de Relaciones Exteriores no nos respondió las más de 150 preguntas que teníamos previstas y que le planteamos. En algunos casos se ensayaron algunas respuestas y lo que nos encontramos fue que el Canciller de la República nos informó, nos avisó que va a remitir un proyecto en el cual pretende oficializar, formalizar a todos los ingresos de forma directa en Salto Grande como funcionarios permanentes de la Comisión Técnico Mixta, pero esto lo hizo a espaldas del presidente de la Comisión Técnico Mixta y de toda la delegación, que se enteraron, al igual que todos nosotros, hoy de mañana de la existencia de ese proyecto y que además no cuenta todavía ni siquiera con el estudio de la delegación argentina. Por tanto, si Argentina y Uruguay no se ponen de acuerdo, no hay cambio posible de la gobernanza de CTM y particularmente de la delegación uruguaya. El Frente Amplio va a seguir avanzando sobre esta interpelación y eventualmente vamos a estar estudiando posibles pasos parlamentarios futuros. Lo que tenemos claro es que en el día de hoy vamos a presentar una moción donde vamos a estar solicitando
que cesen todos los contratos que ingresaron de manera directa entre el año 2020 y 2023, que además cesen todas las autoridades, es decir, los 3 integrantes de la delegación uruguaya, y entendemos, también lo vamos a valorar en las próximas horas de acuerdo al devenir de esta interpelación, que el canciller de la República, como representante político y responsable de toda esta situación, debe presentar su renuncia. Quería preguntarle por qué empezó la interpelación separando la situación de presentación de Nicolás Albertoni del resto, y más adelante en la interpelación también dijo que el único cargo de confianza que había era el secretario de la delegación. Antel conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Momentáneamente cambiamos de tema y les contamos que la mesa política del Frente Amplio aprobó un borrador de las bases para la convocatoria a un diálogo sobre seguridad social al que se convocaría a partidos políticos, organizaciones sociales y personas expertas a partir del año 2025, siempre y cuando el Frente Amplio gobierne en ese periodo. El documento que se discutió ya tiene algunas propuestas que se pondrían a consideración. Reducir la edad jubilatoria, crear una pasividad básica para la gente de menos recursos y eliminar el lucro. Según el documento al que accedió MBD Noticias, el Frente Amplio propone que el intercambio tenga como base revisar la financiación del sistema y que se analicen nuevas formas de aportación. Se apuntará a profundizar la cobertura de la seguridad social, evaluando la posibilidad de acceder a la jubilación a edades inferiores a las actuales, a través de una causal adelantada que permitiría habilitar el retiro desde los 60 años. Además, el Frente Amplio plantea necesario estudiar la creación de una pasividad básica para la gente de menos recursos, que se cobraría desde los 65 años en caso de pobreza, y si eso no ocurriera, desde los 70 años. En paralelo, también se plantea mayor cobertura para trabajadores y trabajadoras independientes, incluyendo a empresas unipersonales y nuevas formas de dependencia. Para el Frente Amplio, el sistema de seguridad social deberá ser multipilar, lo que implicaría la coexistencia de 3 pilares: el solidario, considerado no contributivo, el de reparto intergeneracional, considerado contributivo, y el de ahorro. Con respecto a este último, se afirma que será no lucrativo y con participación activa del Estado, en lo que parece ser un modelo alternativo al de las actuales AFAP, que sin embargo en el documento no se mencionan. Según se explica en las bases aprobadas ayer por la mesa política, la metodología del diálogo social implicará una primera etapa de trabajo en mesas temáticas y una segunda en comisiones ejecutivas para que finalmente el próximo gobierno reciba un informe. Damos nuestra atención ahora a UPM2, porque el Ministerio de Ambiente analiza la aplicación de una segunda multa por el vertido irregular de hidróxido de sodio, que conocemos comúnmente como soda cáustica, en una cañada cercana a Paso de los Toros y que generó la muerte de varios peces. Sí, esto se suma a otra situación que involucra a la misma empresa y en la que se constató exceso de efluentes en el Río Negro. En declaraciones al semanario Centro de Paso de los Toros, el subsecretario Gerardo Amarilla confirmó la investigación por el vertido de soda cáustica que, según informó el portal Sudestada, aniquiló toda la vida vegetal y animal del terreno y un arroyo que desemboca en el Río Negro. Pero hay un procedimiento allí que está, digamos, encaminado, si bien no está firme todavía la sanción, se le dio vista a la empresa presentó descargos y eso ahora está en la órbita de jurídica para resolver los descargos y culminar el proceso con respecto a lo que el Ministerio va a determinar. La multa todavía no está firme, no podemos hablar de que sea multado, no está firme la multa ni está cobrada, pero hay un proceso que va dirigido a sancionar a la empresa por la diferencia de esos valores. Por otro lado, Amarilla reveló la existencia de otro proceso de sanción contra la empresa finlandesa. Se dio no en el Río Negro, sino en una cañada al lado de la planta, que allí hay otro trámite, hay otro expediente que ya está iniciado, del cual los técnicos del Ministerio ya estuvieron en la zona haciendo contrataciones, y allí también hay otro procedimiento, un segundo expediente, digamos, que por ahora está en la etapa de determinar la cuantía del daño
y el monto de una posible sanción, pero ya esto es un trámite más importante que todavía no está en la etapa, digamos, de que se pueda informar sobre el asunto. Vamos a volver a hablar de justicia porque pidieron justamente que Interpol ponga en la lista roja a los narcotraficantes que se fugaron estando en prisión domiciliaria tras haber falsificado documentación para obtener dicho beneficio. Además, la Organización Internacional de Policía Criminal, o sea, Interpol, publicó la foto de ambos. Se trata de Juan Antonio González Vica y Miguel Ángel Leal da Costa, narcotraficantes que fueron capturados, condenados y luego obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria con documentación falsa que decía que padecían enfermedades renales. Tras obtener ese beneficio, Vica rompió su tobillera electrónica y se fugó. González Vica fue condenado en 2022 tras ser detenido con más de 400 kilogramos de droga a 4 años y 11 meses de penitenciaría. La jueza, María Elena Mainar, le otorgó la domiciliaria. Leal da Costa fue capturado en 2021 en el marco de la Operación Babilonia y luego fue condenado a 4 años y 7 meses de penitenciaría. Luego la jueza, Adriana Chamsarian, lo envió a prisión domiciliaria también por la existencia de enfermedades renales. En este caso, Leal no tenía tobillera electrónica. Mientras la Suprema Corte de Justicia investiga la actuación de juzgados penales que tuvieron que ver en el caso, la justicia pidió a Interpol que estos dos narcotraficantes estén en lista roja de buscados. Se estima que ambos se fugaron del país. Hasta el momento se imputó a 3 personas como quienes operaban para dar la documentación. Matías Campero, estudiante de abogacía, era el líder de la banda y se hacía pasar por abogado en la justicia y ante el Ministerio del Interior. Cambio de agenda. Como les dijimos al comienzo de la edición informativa de hoy justamente el Senado aprobó en general el proyecto de ley de rendición de cuentas en el plenario y mañana comenzará la votación artículo por artículo. En esa instancia, la oposición solicitará que se le proporcione más recursos al litoral del país y a la Universidad de la República, entre otras cosas. Nosotros vamos a insistir con algunos planteos que ya hicimos en la comisión y que no tuvieron éxito, pero vamos a insistir, como por ejemplo los artículos que tienen que ver con apoyar a los departamentos del litoral del país, del litoral del río Uruguay, por la situación crítica que tienen en materia económica por la diferencia cambiaria. Hicimos 2 propuestas, una de refuerzo de la asignación familiar Plan de Equidad y otra de exoneración tributaria para facilitar la actividad de los comercios y la posibilidad de que los residentes puedan comprar a precios más accesibles en los comercios uruguayos. Vamos a insistir con eso. Vamos a insistir con la propuesta de otorgar a la construcción de viviendas cooperativas los mismos beneficios tributarios que tiene la ley de vivienda promovida. Vamos a apoyar a la Universidad de la República o intentar apoyarla. Y el senador nacionalista Rodrigo Blas defendió justamente la rendición de cuentas durante la votación en la Cámara de Senadores. Dijo que es un buen proyecto asociado a un buen gobierno y que se vienen 2 años de mejoras y de crecimiento. Los números son la realidad de la gente, ¿no? Muestran números que marcan un crecimiento, que marcan una disminución de la pobreza, que marca la disminución del desempleo, el aumento del empleo, una baja inflación, pese a todo lo que nos ha pasado, y que además proyecta cosas muy interesantes hacia adelante, ¿no? El inicio de un plan de salud mental y adicciones que el Uruguay tenía postergado desde siempre, poder darle respuestas a esos uruguayos y uruguayas que sufren todos los días en su familia o en sí mismos este problema, unas asignaciones importantes para la universidad, la generación de una fuente de ingresos permanente para la Universidad Tecnológica y también una serie de normas diversas que mejoran algunas situaciones que eran inentendibles, como poner al homicidio simple con una pena de 4 años, algo que no tenía gollete en este país. Digo que el precio de la vida humana no tiene precio, pero tan poco castigo por matar a un ser humano sonaba de locos. Más del proyecto de ley de rendición de cuentas. El senador frente amplista Mario Vergara dijo que la oposición va a presentar un artículo sustitutivo para que el aumento salarial destinado a las Fuerzas Armadas no abarque a la oficialidad y simplemente abarque al personal subalterno. Y por su parte, el cabildante Guillermo Domenech dijo que estudiarán el caso y que hay que ser cuidadosos con los recursos. Bueno, en los salarios más bajos este aumento de 1.000 pesos supone un aumento del 4%. Y en los de los oficiales, porque se extiende hasta los tenientes coroneles, supone un aumento del 2%. Si no le aumentáramos a los oficiales,
el aumento adicional que se le podría dar a los soldados sería de 100 o 200 pesos, que no les cambia tampoco significativamente el monto de sus ingresos. La verdad que no sé lo que propondrá el senador Vergara. Bueno, lo estudiaremos, lo veremos, y dentro de las posibilidades de la economía nacional, porque también tenemos que ser responsables, no podemos ofrecer cualquier cosa. El Uruguay tiene un presupuesto importante y tenemos que ofrecer algo que sea factible pagar, ¿no? Así que, bueno, veremos cuál es el aditivo que se presenta. El artículo que presentó el gobierno incluye algunos cargos de personal superior que nosotros vamos a plantear un sustitutivo en que el aumento llegue hasta más abajo, ¿verdad? Solamente a los soldados, a la tropa y los equivalentes en las otras armas, lo que permite ampliar un poco ese aumento con el mismo dinero y no a personal superior. Ahora la otra Cámara, la de Representantes, porque sigue la interpelación a Arbeleche y Bustillo por Salto Grande. Ya habló en conferencia de prensa el Frente Amplio. Queremos saber qué se dice desde el oficialismo a nivel de la bancada. Ya está Martín Duarte. Así es, Martín. Acabamos de tener hace algunos minutos la conferencia de prensa de la oposición y el diputado Alfonso Lerete viene a dar su mirada también acerca de lo que ha dejado hasta ahora esta interpelación por parte del oficialismo. Bueno, diputado, ¿qué primer balance de lo que han sido las interrogantes que propusieron la oposición sobre el tema de la administración de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande? Bien, por lo pronto los dos ministros, el canciller y la ministra, fueron contundentes en sus declaraciones. Nosotros vamos a participar ahora en el debate y lo primero que le vamos a decir a la ciudadanía que asimilamos, obviamente, el error. Y eso es el punto de partida. Y lo pagamos con lo más caro, que fue la dimisión del titular, del presidente de la CTM, Carlos Albizu. Pero a partir de allí, nosotros vamos a defender la gestión, que ha sido muy buena, no solamente en Salto, en Paysandú, en Artigas y en Río Negro. Y a partir de allí sí vamos a hacer un cuestionamiento muy fuerte a quién nos interpela, porque no es cualquiera quien nos interpela. Nos interpela un sector del Frente Amplio que no tiene la cola limpia, tiene la cola sucia y lo vamos a demostrar en el interior de la Cámara. No solamente en lo que hace vinculación a los contratos, sino a la modalidad, porque hoy está gobernando en 3 departamentos del Uruguay y en uno de ellos las contrataciones son algo desmedido, inescrupuloso, y este tema va a estar en el debate. ¿Le parece que los 40 cargos, que es un poco lo que solicita el Frente, deberían reverse? Y por otro lado, el Frente Amplio va a presentar la moción de renuncia de Bustillo. ¿Qué mirada tiene? Mire, no entendió nada ni el Frente Amplio ni el miembro interpelante. Fue clarísimo el canciller en las medidas que presentó para todas las comisiones binacionales, en el entendido de que se va a estar dando instrucciones por un lado y proyecto de ley por el otro. Y eso es fundamental. Las instrucciones son directas, no pasan por la observancia en sí de la delegación argentina. Y por el otro lado el proyecto va a venir aquí al Parlamento. Por tanto, fue contundente en cuanto a las medidas a tomar. Y tendría que sentirse contento el Frente Amplio que nosotros como gobierno aceptamos no solamente lo que fueron los cuestionamientos, sino que actuamos en consecuencia. Cuando gobernaba el Frente Amplio no se le hacía caso a la oposición, se barría todo debajo de la alfombra y campeaba la irregularidad y la corrupción. ¿Y usted plantea claramente, es un tema de clientelismo político o por qué se hicieron las contrataciones? Mire, acá hay algo que es muy importante, que primero se dio la cara en cuanto a las definiciones de las funciones que se estaban realizando y por el otro lado se dijo que se iba a realizar toda una reformulación del diseño, es decir, que muchas funciones que hoy se están desempeñando quizás puedan tener un término, que es el final de este mandato. Por tanto, estamos hablando de una medida categórica que hoy el canciller anunció. Por eso tendría que sentirse contento el Frente Amplio, que no cayó en saco roto lo que planteó en su momento. Lo tomamos en cuenta, porque nosotros realmente actuamos. Ya
Ya continuaremos con ese tema, pero hoy es martes y recibimos al economista Germán D'Agosto para que nos cuente en este caso sobre pobreza infantil. Se ha debatido mucho en las últimas horas. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Juli? Muy bien, muy contenta. Así es. El jueves pasado discutimos sobre el dato vinculado a la publicación que hizo el INE sobre la pobreza semestral. Y habíamos dicho que de alguna manera no están publicando explícitamente las desagregaciones por tramos etarios, por geografía o por otro tipo de criterios que a veces se utilizan. Pero el lunes, o sea, ayer, publicó justamente los datos de la encuesta continua de hogares que se pueden procesar justamente para obtener esa información que no está explícitamente dicha en el informe. Y eso es un poco lo que traemos acá y además lo atamos a la discusión que tuvimos hoy vinculada al perfil de infantilización de la pobreza en relación a los países de la región. Bien. Entonces, lo que tenemos acá es la trayectoria de la pobreza en los dos tramos etarios extremos, es decir, la pobreza en las personas que son mayores de 65 años, esa es la línea verde. Estamos mirando todos los primeros semestres justamente para no tener problemas asociados a la estacionalidad. Y eso tiene que ver también con la diferencia o la brecha que tenemos en torno a la pobreza en los menores de 6 años. ¿Sí? Naturalmente, esto está sujeto a errores de medición, hay rangos en los cuales se mueven estos datos, pero de alguna manera esto es lo mejor que podemos decir con un 95% de confianza desde el punto de vista estadístico. Y tenemos básicamente que la pobreza en menores de 6 años anda en torno de 21% y la pobreza en mayores de 5 anda en torno del 2%. Es decir, son las brechas estructurales que hemos repasado y simplemente estamos actualizando a la luz de los datos del primer semestre. ¿Sí? ¿Esto pica tanto en todos los semestres? Y bueno, lo que justamente eso nos lleva a esa discusión, que entiendo que es parte de por qué se dejó de explicitar en los informes, dado que los problemas vinculados a la medición, la estacionalidad, en particular cuando tomamos grupos de la población, tienen que ver con esa mayor volatilidad que le podés ver a los datos, así que de alguna manera eso está presente siempre en todas las discusiones que tenemos cuando discutimos pobreza desde el punto de vista del semestre y no tanto anual. ¿Sí? ¿Y qué más que podemos ver? Si ahora vamos a una placa más, lo que tenemos es la misma foto, ahora cortamos un poco el periodo, ¿sí? Ahí tenemos los tramos etarios, cada grupito es un tramo etario, ¿sí? Incorporamos lo de 6 a 11 años y de 12 a 17 años y cada barrita es un año. Arrancamos en 2019, como nivel prepandemia, 2020 la segunda barrita de cada uno de estos grupos y así hasta el final. La última es la que analizamos recién, ¿sí? Simplemente acá estamos viendo como la foto, y en la placa anterior vimos como la película. Ese 21% es esa barra blanca que ves ahí. Bien. Y ese 2% es aquella que está ahí. Simplemente acá le estamos agregando, de alguna manera, los dos grupos que también forman parte de lo que nos interesa abordar, que tiene que ver con la incidencia de la pobreza en menores. ¿Sí? Si te fijas, el promedio del primer semestre es 19%, tanto para los menores o las personas que están entre 6 a 11, como de 12 a 17. Es decir, tenemos un perfil infantilizado de la pobreza y eso es un dato que simplemente confirmamos semestre a semestre o año a año. ¿Sí? Y varía menos también de 12 a 17, digamos, es en la que menos varía. Ahí tenés también ese tipo de cuestiones vinculadas a los problemas inherentes a la medición. ¿Sí? Si ahora vamos una placa más, lo que vamos a ver tiene que ver con los datos de la región. Estos son datos de CEPAL y acá tenemos dos cosas. En verde está la pobreza, ¿sí? Para el total de la población. Y en blanco tenemos la pobreza para las personas de 0 a 17 años. ¿Sí? Para Uruguay el dato verde es 5%. Y el dato blanco es 10%, es decir, son menores que los que se desprenden del INE porque acá estamos considerando una línea de pobreza que es la que considera CEPAL para ser comparables y esa línea de pobreza es menos exigente, por ende nos da la mitad de la pobreza que tenemos cuando lo medimos a nivel nacional, pero a nivel nacional no podríamos hacer esta comparación. Entonces, lo que podemos hacer en esta foto es que Uruguay tiene la pobreza total y la pobreza en menores más baja de la región. ¿Sí? Eso por un lado. Pero es distinto hablar de infantilización de la pobreza, que es lo que vamos a ver si pasamos a la siguiente placa. Bien. La infantilización de la pobreza es lo que a nosotros nos deja peor en la región. Viste que cambiamos de posición, pasamos del puesto más privilegiado al puesto menos privilegiado sobre la misma muestra de países. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá lo que estamos viendo es dentro del universo de personas pobres, qué tan sobre representado están los menores, que es distinto a mirar la tasa de pobreza solamente de cada grupo etario. Acá estamos mirando cuál es la incidencia de la pobreza en menores sobre la pobreza total, o de alguna manera, qué tan sobre representados están los menores de edad en la pobreza en nuestro país, y eso es lo que nos da esa brecha, que es lo que estamos viendo ahí. Ese 2 surge de considerar el 5 y el 10% de la CEPAL. Es decir, tomamos la pobreza en menores y la hacemos dividido, si querés, o la dividimos sobre la pobreza total, y ese es el ratio o la brecha que nos da justamente cuando consideramos la incidencia de la pobreza en menores de 17 años
frente a la población total. Es decir, somos el país con menor pobreza y con menor pobreza en menores de Latinoamérica, pero somos el país que tiene el perfil más infantilizado de la pobreza, que quiere decir que dentro del universo de personas pobres, los menores de edad están sobrerepresentados, en particular las personas que tienen de 0 a 6 años. Y esta, de alguna manera, también para atarlo con otras columnas que hemos visto, esto también es una discusión en torno a la libertad. Es una discusión en torno a la justicia, es una discusión en torno a la equidad, pero también lo es en torno a justamente la libertad. Porque el otro día abordamos la concepción libertaria de la justicia cuando abordamos a Javier Milei, ¿sí? Pero eso es la libertad que está sentada sobre el derecho a ser el dueño de mí mismo y, por ende, de tener libertad de la interferencia del Estado, de que el Estado venga y me diga que tengo que pagar impuestos, o que el Estado venga y me diga que tengo un casco, o que no puedo tomar si quiero manejar. Esa es una libertad. Pero el tema con la libertad, el problema es que es como un chicle. ¿Cuál es la libertad que más te gusta, Julieta? Porque tenemos libertad negativa, la libertad de la interferencia, que es la que abordamos hoy día, pero cuando estamos en este plano, lo que nos importa es el concepto que está en el otro lado, que es la libertad positiva. La libertad para que las personas tengan un mínimo de injerencia sobre su destino por fuera de cualquier tipo de contingencia que es ajena a su dominio. Dónde nació, qué ventajas socioeconómicas capitalizó, cuánto cariño recibió de la familia, ¿sí? Y naturalmente esos dos conceptos se repelen, porque nosotros, como parte del pacto social, estamos dispuestos a perder un poco de libertad en el sentido negativo, la libertad de la no interferencia, es decir, la libertad de que el Estado me cobre impuestos, porque entendemos que es valioso, ¿sí? Y valoramos que alguien tenga un poco más de libertad positiva. ¿Para qué? Para que si nace en un asentamiento, esa contingencia de la vida no sea determinante para toda su trayectoria futura y por ende no tenga ningún tipo de dominio sobre lo que va a ser su destino. El tema con el asunto es que esa libertad más negativa, la libertad de y no la libertad para, es la que hoy tiene más prensa justamente a nivel regional porque encuentra justamente su representación en una persona más exaltada de alguna manera. Pero esto también es sobre justicia, es sobre equidad, pero también sobre libertad en su sentido positivo, la libertad para tener un mínimo de capacidad de poder apropiarse del destino por fuera de méritos, esfuerzos o todo tipo de contingencias. Así que de alguna manera, por más que esta libertad no venga cargada de descalificativos hacia el Estado o hacia los impuestos, esto también es una discusión sobre la libertad, además de equidad y además de justicia. Muy didáctico, como siempre, Germán. Muchas gracias, Juli. Gracias. Y continuamos con MD Noticias con Martín. Gracias, Julieta. Cambiamos de tema porque los centros de estudiantes de diversas facultades de la Universidad de la República comenzaron con una serie de ocupaciones en reclamo de mayor presupuesto. La medida ya se adoptó. Atención, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la de Información y Comunicación y en la de Psicología, en el entendido de que en las actuales condiciones para nadie es justo trabajar. La realidad es que la rendición de cuentas que tú mencionabas le va a dar un presupuesto mínimo a la UDELAR, un 6% de lo que la misma necesita y pide para poder seguir funcionando en las condiciones que ya funciona actualmente, las cuales ya son realmente tristes. Para ponerles un ejemplo de la Facultad de Psicología, nosotros somos 15.000 estudiantes, tenemos 237 docentes, tenemos 102 funcionarios. Realmente esas condiciones de trabajo no son justas para nadie, la educación no llega de la forma que tiene que hacerlo a la gente, las becas universitarias no alcanzan, en los salones no entramos, las condiciones edilicias no abarcan a la cantidad de estudiantes que vienen a la facultad. Llegamos a esta medida a través de una asamblea estudiantil que se decidió ocupar desde ayer martes a las 12 hasta el miércoles a las 15, donde vamos a tener una asamblea para evaluar el contexto actual y el contexto respecto a cómo va la votación, cómo sucede la rendición de cuentas en el Parlamento. Y ahí decidiremos si seguir ocupando o no. Saludar en esta ocasión también a los compañeros de Ciencias Sociales y Comunicación que están ocupando hoy y a la Facultad de Arquitectura que ocupó el viernes pasado. Y los sindicatos de docentes y no docentes de la Facultad de Información y Comunicación acompañaron la ocupación de los estudiantes y las estudiantes. Claro, esto se da otra vez en el marco del reclamo por mayor presupuesto que coincide con el tratamiento del proyecto de ley de rendición de cuentas. La ocupación comenzó en la mañana de hoy y su continuidad se determina en una asamblea de estudiantes en estas horas.
Los estudiantes resolvieron ayer ocupar en una asamblea bastante grande. Nosotros tuvimos una asamblea hoy, ya habíamos resuelto apoyarlos y resolvimos apoyarlos ocupando con ellos. Entonces la ocupación es de la intergremial, junto con AFUR también. Y en realidad es porque los planteos nos afectan a todos. Nosotros veníamos desde ADUR planteando estas demandas, ¿no? Lo que ha sido una demanda de presupuesto acorde con la cantidad, con lo que ha crecido la matrícula estudiantil, que ha sido 40% en los últimos 9 años, y con un nivel de docentes y funcionarios estancados. Entonces, obviamente, la calidad de la educación que podemos brindar no es la misma. El federal de ayer resolvió apoyar, que ADUR apoyara a todos los ADURes, a todos los estudiantes que estuvieran ocupando de diferentes maneras. Nosotros somos el único que hasta el momento resolvió apoyar ocupando. Entre los pedidos que realizó la UDELAR a las autoridades se cuentan 219 millones de pesos para becas de estudiantes. Aumentan un montón los estudiantes, pero el presupuesto no alcanza para cubrir unos docentes que puedan aportar y dar una educación de calidad y a tiempo para todos estos estudiantes. Hay un montón de problemas mismo que competen mismo en nuestra facultad, que tienen que ver, por ejemplo, faltan tutores para los trabajos de grado de publicidad, habiendo estudiantes que demoran y atrasan muchísimo su momento de recibirse y de egresar. Por el otro lado hay masividad en los salones. Ustedes pueden ver este edificio y decir qué problema va a tener la FIC con ese edificio y demás. Sí es cierto que tuvimos esta oportunidad y que lo disfrutamos un montón, pero sin embargo siguen faltando docentes. Complemento, les cuento que el núcleo de la agrupación estudiantil Corriente Gremial Universitaria, conocida como CGU, de la Facultad de Información y Comunicación, envió una solicitud a la decana de ese centro, Gladys Cereta, para que aplique el decreto 281/2020, conocido como Decreto Antipiquetes, y desaloje a las y los ocupantes. Este decreto habilita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a convocar una instancia de conciliación para la desocupación en forma inmediata y a convocar también una intervención policial si eso no ocurre. Más de la rendición de cuentas, como les decíamos más temprano este miércoles, el Senado en el plenario continuará con la discusión pasando a la consideración artículo por artículo, y en un momento llegará a abordar los artículos 329 y 330, que de aprobarse garantizarán a las personas intérpretes musicales una distribución más equitativa de lo generado, en este caso por las reproducciones de sus canciones en las plataformas. Esto generó repercusiones y la multinacional Spotify anunció que si esto se aprueba suspenderá su servicio en el país. Desde la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes, SUDEI, respondieron que dichas empresas no absorberán más costos porque habrá una redistribución justamente entre personas productoras e intérpretes. Han presentado prácticamente la misma carta en otras sociedades de gestión colectiva hermanas. Y lo tomamos, como creo que lo ha tomado todo el mundo, como una especie de presión. Y de todos modos, nosotros no estamos en contra de las plataformas, pero muy por el contrario. O sea, quisimos hacerles entender mediante la prensa oral, escrita, de que no hay un doble pago por parte de las plataformas, ni de Spotify, ni de ninguna otra plataforma. Esto, una vez reconocido el derecho, será una redistribución entre productores e intérpretes. Según expresaron desde SUDEI, además de los comunicados expresados por alguna de las plataformas como Spotify, ha existido también comunicaciones de las productoras discográficas uruguayas con los legisladores, buscando detener la votación de estos artículos. SUDEI nuclea alrededor de 4.000 socios. O sea, no es el capricho de uno o de dos o de tres, son 4.000 socios que tienen el derecho. Siempre digo una cosa y yo quiero decir, el autor compone un tema, ¿verdad? Es muy difícil que para ponerlo al aire o en las plataformas, ese mismo autor toque el bajo, toque la trompeta, toque esto. Entonces, ¿de qué precisa? De todo un entorno. El autor cobra los derechos por autor, pero el intérprete, el que toca, el que pone lo suyo, tiene que tener el premio. Y el premio es ese, ganar un derecho. ¿Está estimado esta redistribución en cuánto puede beneficiar económicamente a los socios, por ejemplo? No, yo no tengo un estimativo, mal si lo puedo decir, realmente no creo que haya un estimativo. Las redes hacen uso y abuso de todo lo que tiene que ver con la música. Entonces nosotros, los intérpretes
Queremos tener el derecho que nos corresponde. Poco o mucho, pero es un derecho. Que hoy será poco, capaz que mañana es muchísimo, o no, no se sabe. Hay vida fuera del Palacio Legislativo y lo demuestra el móvil que sigue con Diego Martini, el segundo móvil de esta jornada. Adelante, Diego. Bueno, compañeros, ya quedó inaugurada entonces una nueva Feria Internacional del Libro acá en la Intendencia de Montevideo y estamos en contacto con Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. Álvaro, bueno, ¿qué significa con la cinta? Dando fe del corte de cinta, una 45ª edición de la Feria Internacional del Libro, bueno, todo un clásico ya de la temporada cultural uruguaya, como decíamos recién en la inauguración. Tenemos la paciencia y la amabilidad de la Intendencia que una vez más soporta que le invadimos la explanada, el atrio, el piso 1,5, pero es por el bien del libro. Estamos muy felices, la feria está quedando muy linda, tenemos espacios para todos los gustos, para todos los públicos, así que los esperamos, porque además se trata de un espacio gratuito, donde no se cobra ningún tipo de entrada. Ya saben ustedes que de lunes a sábados estamos de 10 a 22 horas y los domingos de 14 a 22. Directora de Cultura, gracias por recibirnos. ¿Qué particularidades tiene esta feria? Bueno, nosotros renovamos el compromiso con esta ciudad de Montevideo, les abrimos las puertas a todos los editores, a todos los libreros, a todos los diseñadores, al libro en sí, por su contenido y también por su condición de objeto, porque todo eso se valora, se premia y es un estímulo más a la hora de provocar la lectura. Y después este espacio que este año hemos denominado Aracataca, que es un rinconcito donde se intercambia pensamiento, donde se generan debates, donde se vienen a presentar libros, donde se buscan instancias integradoras, porque hasta un libro que trabaja en braille se va a presentar aquí. En fin, esta es la fiesta de la apuesta a todo lo que se hace en nuestro país. Somos un país que tiene una enorme cantidad de capacidad de editar a nivel latinoamericano. Esta es la segunda feria, lo destacaba recién Rizzo, en el mundo latinoamericano. Nos ganan por 2 o 3 años las propuestas de la Argentina, pero estamos muy honrados con nuestra feria, muy orgullosos de ella y pretendemos que año a año se renueve sin dejar de perder su esencia. Y creo que vamos por esta 45, ya cruzamos espadas, quiero decir tijeras, con la Cámara Uruguaya del Libro, iremos por la 46. De mi parte, les agradezco a todos y Álvaro, recordar los detalles simplemente de los horarios y los días para quienes quieran venir. Bueno, de lunes a sábados estamos abriendo a las 10 de la mañana hasta las 22 horas y los domingos abrimos un poquito más tarde, de 14 a 22. Reitero, lo interesante y lo importante de esto es que las actividades son todas libres, todas gratuitas, para todo público. Ya inaugurada entonces, compañeros, la nueva Feria Internacional del Libro acá en la Intendencia de Montevideo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Comenzamos con este breve capítulo internacional el día de hoy. Como le comentamos en titulares, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, comenzó las negociaciones con los partidos nacionalistas e independentistas con la intención de ser reelecto. Claro, Sánchez busca formar un nuevo gobierno luego de que hoy recibiera ese encargo de parte del rey Felipe VI, que lo oficializó y entonces abrió este nuevo periodo político. Tras la investidura fallida la semana pasada del líder conservador Alberto Núñez Feijóo y tal como dicta la Constitución, el monarca español ofreció a Sánchez la posibilidad de revalidar su cargo, un objetivo para el que tendrá como plazo máximo hasta el 27 de noviembre, o de lo contrario se convocarán nuevas elecciones. A partir de ahora se abre un periodo en el que Sánchez deberá negociar con los grupos más cercanos a los socialistas, como la coalición de izquierda Sumar, con quien espera revalidar un gobierno progresista, pero sobre todo con los partidos nacionalistas e independentistas que no le dan por seguro un apoyo, excepto en las formaciones vascas. Las negociaciones más complejas se prevén con los independentistas catalanes de Esquerda Republicana y Junts per Catalunya, que cuentan con 7 parlamentarios cada uno y exigen a Sánchez aprobar una ley de amnistía a los políticos condenados por el intento secesionista de Catalunis y avanzar en el reconocimiento del derecho de autodeterminación para celebrar un referéndum de independencia. Y otros aspectos. La ONU aprobó una intervención militar extranjera en Haití para restablecer el orden en ese país
del Caribe y luego de que así lo pidiera el gobierno haitiano. El país, de hecho, vive una crisis asociada a la seguridad por una guerra de pandillas. Así lo definen organizaciones criminales que controlan 80% de la capital, Puerto Príncipe. La resolución fue aprobada con 13 votos a favor y 2 abstenciones correspondientes a China y Rusia y sin ningún voto en contra, en un consenso inusual tras meses de gran división geopolítica entre los 15 miembros del Consejo. La petición sobre la intervención en Haití fue hecha hace un año por el gobierno del primer ministro, Ariel Henry, quien desempeña las labores del Ejecutivo desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, momento desde el cual se ha deteriorado la seguridad del país ante la falta de legitimidad del gobierno. Este despliegue policial, que no se espera que sea inmediato, ha sido fuertemente rechazado por la población de Haití durante violentas protestas, ya que no se trata de la primera intervención internacional y argumentan estar hartos y hartas de la corrupción, la violencia y los abusos de las tropas mandatadas por la ONU. El organismo internacional estima que las pandillas controlan 80% de la capital, Puerto Príncipe, donde secuestros, extorsiones, asesinatos e incluso el corte de suministros de alimentos y combustible aterrorizan a la población a diario en una escalada de violencia que ya deja unas 3.000 muertes y 200.000 personas desplazadas en lo que va del año, según cifras oficiales. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Muy bueno, y les comentamos ahora, ya cambiando de foco, hablando de educación, que la Asociación de Diabéticos del Uruguay celebró una decisión bastante reciente de ANEP que señala que los niños y niñas que deban recibir insulina en el horario escolar lo puedan hacer por sus propios medios. Claro, antes de este cambio era obligatorio que para ello se hiciera presente en el centro de estudios una persona adulta responsable. Es una alegría de que ellos puedan en forma independiente aplicarse la insulina cuando realmente lo saben hacer, sin depender de que un padre o un familiar esté presente. Entonces eso realmente es un avance. Aún tenemos temas pendientes con el tema, por ejemplo, de que ellos puedan tener consigo el glucómetro, que es un elemento que les permite medirse la glicemia y resolver determinadas situaciones que se pueden llegar a dar. Y eso en algunos centros todavía están haciendo problema, digamos, y se los hacen dejar en la dirección o la inscripción. Entonces, bueno, en trabajo y en reunión con las autoridades de salud de ANEP, nos dijeron que luego de esta resolución van a sacar una nueva circular para que les permitan a los niños tener sus glucómetros con ellos. Muchas veces, porque los padres no podían acompañar a los niños a darse la insulina, estaban con valores elevados de glicemia, llegaban a su casa con valores altos de azúcar en sangre y eso les perjudica en su salud. Entonces, por un lado, es un tema el tener el derecho a la salud y, bueno, y a la educación. No poder, hay familias que tuvieron que cambiarlos de centros de estudio porque hacían horario completo y no los podían acompañar al mediodía que se dieran la insulina. Entonces, también es tener derecho a la educación. Cambiamos de tema, aunque seguimos en asuntos vinculados a la salud, porque la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay reaccionó ante recientes dichos del director de salud mental de ACE, Eduardo Katz. Esto es porque días atrás el jerarca manifestó que 4 de cada 10 pacientes concurren a la consulta psiquiátrica sin motivo ninguno. Seguramente si alguien concurre a una consulta, concurre porque hay un motivo atrás, ¿no? Posiblemente muchas de esas consultas pudieran resolverse en el primer nivel de asistencia. Creo que él en otro momento lo menciona. Y la Sociedad de Psiquiatría viene trabajando por eso desde hace bastante tiempo. Incluso se han entregado varios documentos al Ministerio de Salud Pública donde una de las propuestas de la Sociedad de Psiquiatría es fortalecer el primer nivel de asistencia, tratando de evitar el pase al especialista en situaciones que puedan resolverse en primera o segunda consulta con un médico general, un médico de familia, una emergencia. Nosotros venimos luchando por mayor tiempo para cada consulta. Creemos que ese es un mecanismo que previene las reconsultas y los trabajos en equipo de salud. Otorgar un rol distinto, más protagónico a los equipos de salud mental, constituidos por psiquiatras, pero también por psicólogos, por asistentes sociales.
Cambiamos de tema ahora, Sí. Martín. Daniel Garín, el presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que conocemos como la UAM, defendió el comodato a 30 años de los predios del centro logísticos ofrecidos por la Intendencia de Montevideo. Claro, Garín dijo que esta propuesta busca dar tranquilidad tanto al sector productivo como a las empresas que operan en la UAM. Son concesiones de uso a 25 años, o sea, quien se instala en la UAM no está comprando el terreno, está comprando la capacidad de uso durante 25 años del espacio que contrata. Nosotros, que representamos a la Intendencia, hemos estado continuamente insistiendo en el concepto e incluso ha sido aceptado por buena parte del directorio, de que el comodato sería una solución para darle estabilidad a las empresas. El comodato que ofrece la Intendencia son a 30 años sin costo. Estamos hablando de contratos de concesiones de uso a 25, o sea que firmándose el comodato, todas las empresas que hoy están instaladas tendrían la seguridad de un vínculo seguro que tiene la UAM con los terrenos. Hablando en plata, si se firma eso, no hay preocupación justamente para los productores en este caso. Desde el punto de vista de ¿Se termina el asunto? Sí, desde el punto de vista de quienes están hoy ya instalados, sería una tranquilidad absoluta, una seguridad absoluta, una certeza absoluta. Pero también nos parece bien importante de que si eso se resolviera, indudablemente en un emprendimiento que todavía tiene que crecer y desarrollarse, es también aportar certeza y entusiasmo a quienes tienen que llegar. En ese marco, Garín señaló que la Intendencia de Montevideo fijó una cláusula en el comodato de que si cambia el actual sistema de gobernanza en la UAM, los terrenos volverán a manos de la comuna capitalina. Otro asunto. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas reconoció a Montevideo como Capital Verde Iberoamericana 2023 por su estrategia Montevideo Más Verde. En ese marco, Martín, la Intendencia anunció que en el plazo de un año crearán 30 espacios públicos en áreas donde antes habían basurales. Para postular a este premio, digamos, explicamos cómo surgió nuestra estrategia Montevideo Más Verde mientras íbamos desarrollando el Plan ABC, o sea, un gran componente de atención social, y empezamos a mostrar nuestra estrategia diferenciada a lo largo de la ciudad en limpieza urbana, en fiscalización, en cuidado de los cursos de agua, en nuestras acciones culturales, de deporte, de salud, o sea, el ambiente es mucho más que la recolección de residuos, ¿verdad? Estamos creando una treintena de espacios públicos de diversos tamaños donde antes habían basurales. Y vamos a lanzar los 4 o 6 primeros próximamente y de acá a un año vamos a tener alrededor de 30 donde habían basurales de diversas dimensiones, pero ya están todos pensados, ya tenemos los lugares elegidos. Más información sobre la capital de nuestro país. La Intendencia de Montevideo se dispone a cambiar el carril solo bus sobre la avenida 8 de octubre. La senda preferencial se va a pintar de color rojo y los trabajos se van a realizar por la noche. La señalización del principal corredor de transporte de la ciudad irá desde la calle Presidente Berro hasta Vicenza y se pintará para resaltar en forma clara e inequívoca del resto de la calzada. La medida toma como ejemplo experiencias similares a nivel internacional. Luego de culminada esta etapa, se irá trasladando a otros carriles en diferentes calles y avenidas. Para evitar obstaculizar el tránsito, se pintará en la noche, cuando es más reducido. Según informa la comuna, estos trabajos forman parte de las tareas preparatorias de cara al inicio de la fiscalización electrónica. A mediados de agosto también se volvió a pintar la señalización del carril solo bus de la avenida Graciada. La Intendencia dispuso el carril exclusivo para los ómnibus de transporte público, pero pueden utilizarlo de manera excepcional en caso de emergencia vehículos del Ministerio del Interior, ambulancias, taxímetros con pasaje y transporte escolar solo para ascenso y descenso, y vehículos de las divisiones de tránsito y transporte de la Intendencia de Montevideo. En el caso de los giros hacia la derecha, los vehículos particulares podrán ingresar al carril solo bus en el tramo donde la línea de delimitación de dicho carril sea discontinua, esto es, unos 15 metros antes de las esquinas.
Momento de repasar el pronóstico del tiempo. Antes de meternos con eso, una constatación de lo que está pasando. Les contamos qué está pasando en buena parte del norte del país ahora. Es verdad, hay una alerta amarilla y una alerta naranja más aún sobre el norte que está vigente hasta las 22 horas por tormentas fuertes, así que atención en esa zona del país. Y ahora sí, nos metemos en el pronóstico de Inumet extendido a las próximas 72 horas para Montevideo y área metropolitana. Juli, empezamos por lo previsto para mañana miércoles. El miércoles 4 de octubre va a haber una mínima de 11, una máxima de 18, ya lo decíamos, va a estar algo nuboso y cubierto, precipitaciones escasas y aisladas. Atención porque hacia la tarde se empieza a despejar, también dando una pista de los siguientes días. Claro, el jueves 5 de octubre el cielo va a estar claro y algo nuboso en capital y cercanías. Observen cómo la máxima va subiendo, 23 grados de máxima para el jueves, 8 de mínima y no se espera que llueva. Que parece que el viernes, ya llegando el fin de semana, va a estar mucho más lindo. Sí. 10 de mínima, 24 de máxima, 0 probabilidad de lluvia. Esperemos tener un lindo fin de semana. Y lo de las probabilidades nulas de lluvia se va a mantener así por lo menos hasta el lunes y les iremos contando en las próximas ediciones. Hemos llegado al final. Así es, pero nos volvemos a reencontrar. Quédense porque ya viene Lado B. Gracias por estar, que pasen lindo. Hasta mañana. Desde las 10 de la mañana se lleva adelante la interpelación de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y el canciller Francisco Bustillo sobre la gestión de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande ante denuncias de clientelismo. El Senado aprobó la rendición de cuentas en general con los votos de toda la coalición de gobierno. Mañana, a partir de las 10, retoman para votar en particular. La justicia pidió a Interpol que ponga en lista roja a los narcotraficantes González Vica y Leanda Costa, que se fugaron estando en prisión domiciliaria. Este jueves, el PIT-CNT y diversas organizaciones comenzarán a recolectar firmas para generar la consulta popular sobre aspectos previsionales. Se precisan 270.000 adhesiones. La mesa política del Frente Amplio aprobó las bases para un diálogo sobre seguridad social, en el que se convocaría a partidos, organizaciones y personas expertas si la fuerza política llegara al gobierno en 2025. Estudiantes ocuparon las facultades de Ciencias Sociales, Comunicación e Información y Psicología de la Universidad de la República en reclamo de mayor presupuesto. En Información y Comunicación, docentes se sumaron. El Ministerio de Ambiente analiza aplicar una segunda multa a la empresa UPM2 por vertidos irregulares en una cañada causando mortandad de peces. El diputado cabildante Rafael Menéndez solicitará convocar al ministro Bouvier a la Comisión de Ambiente. Las exportaciones de septiembre cayeron 9% en comparación con el mismo mes de 2022, mientras que la caída llega a 18% si se compara lo exportado en los primeros 9 meses del año con el mismo periodo del año pasado, según datos de Uruguay 21. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afronta un duro periodo de negociaciones con los partidos nacionalistas e independentistas para formar un nuevo gobierno. El rey Felipe VI lo designó formalmente como candidato. Tras un año de peticiones de parte del gobierno haitiano, la ONU aprobó una intervención militar extranjera en ese país con el fin de restablecer el orden en medio de una dramática situación de seguridad.